Capítulo 17. El dolor había desaparecido por completo, su cuerpo se sentía tan ligero como una pluma que casi no reconoció el sentimiento de tranquilidad. Aun cuando el dolor hubiera desaparecido, el médico a carga de su tratamiento le dijo que guardara reposo por un tiempo. A su lado la diosa Astrea lo miró con una sonrisa cariñosa. ¿Cómo te encuentras? Girando la cabeza levantada su mano sin ningún dolor. Estoy mucho mejor, es como si estuviera muerto. Con un golpe en su frente que casi parecía una caricia, Astrea se cruzó de brazos con una molestia fingida. No digas eso, me molesta que sigas pensando en la muerte. Lo siento. Astrea, volviendo a su sonrisa cariñosa, se inclinó para agarrar su mano. Ya no siento que estés adolorido. Shiro la miró por unos segundos, antes de que dejaran su mano a un costado de la cama con delicadeza. No sientes ninguna dolencia, ¿verdad? No, me encuentro bien. ¿Dónde están los demás? Astrea, emocionada, ¿acaso te preocupa las demás? Con una sonrisa cómplice empezó a tocar su mejilla. No, es solo que dejarla sola a usted sería peligroso. La diosa siguió picando su mejilla, pero tú estás aquí y sé que harías todo lo posible para protegerme como lo hiciste con ellas. Asintiendo a sus palabras, desvió la mirada algo inquieto por la forma que sonreía, pero luego desvió la mirada a un hombre mayor que se encontraba en la entrada de la puerta. Astrea, ¿podrías venir aquí? Necesitamos hablar. Shiro no reconoció al hombre, pero la diosa pareció hacerlo ya que solo se retiraba de su lado, quedando solo en la habitación, suspirando, levantando su mano lo más alto posible. Aún se confundía cuando levantaba su brazo, ya que a veces veía su mano larga cuando era adulto. Cada vez que parpadeaba, ahora mismo que veía su mano podía ver su brazo lleno de heridas y sangrando, tomando los controles de un helicóptero. Volvió a parpadear y la imagen desapareció por completo, quedando una vez más solo su mano, que tenía algunas líneas de cicatriz visibles. Lo poderoso que eran las curaciones del hospital, aunque dudaba mucho que este tipo de poder se usara a la ligera. La codicia humana siempre superaba a los valores, no importando cuánto uno tratara de resistir. Estando en reposo y con la mente fija en el techo, los recuerdos de su traslado a Horario parecieron un vago recuerdo que se asemejaba al de un sueño. Suspirando, recordado el último momento llamativo que recordaba, además del inmenso dolor que sentía. Viajar en una carreta por un camino empedrado sin duda es lo doloroso cuando tienes el cuerpo adolorido. Bae-Nora, un nombre curioso que pensó en un momento oscuro. Bae, que tenía un significado al dolor, y Nora, que tenía un significado de amanecer. Del dolor nace la luz. Sonriendo nerviosa se preguntó si esa niña se molestaría con él por darle un nombre extraño. Acomodándose en la cama se preguntó si Taiga se habría sentido así al darle un nombre a su hijo. Con una mueca trató de ignorar el dolor que sintió su corazón al recordar cómo tuvo que matarlo. No era porque fuera malo, sino que era misericordia. Levantándose de la cama, girando su cabeza buscando sus cosas. Sin tener éxito en el proceso, solo se dignó a levantarse a buscar su ropa. El pantalón de tela blanco era cómodo, pero no lo hacía sentir seguro. Al estar de pie y con una bata de hospital digna de uno moderno, comenzó a buscar su ropa. Revisó caja por caja sin tener algún éxito. Pero luego escuchó pasos acercándose. Entrecerrando los ojos pensó en usar un florero como un arma. Sin embargo, se detuvo al pensar mejor las cosas. No podía simplemente atacar de la nada y mucho menos destruir cosas en un hospital donde fue atendido. Volviendo a su cama se recostó con los ojos cerrados fingiendo que dormía, algo que le iba de maravilla al engañar en múltiples ocasiones a sus enemigos. ¿Estás seguro? Sí, no tengo idea de cómo lo hace, pero esa magia que usa está conectada a su alma. ¿Qué tan peligroso es? Con una sonrisa se levantó de su sillón para agarrar una botella de vino. Sirviéndose un trago, soltó un suspiro. El daño fue horrible. Obligar al cuerpo a comerse a sí mismo está en otro grado de dolor. Me sorprende más que haya mantenido la cordura intacta después de tanto dolor. Pero no te preocupes, el dolor ha desaparecido. Pero que use esa magia suya en exceso sin duda lo matará en el mejor de los casos. No solo eso, tragando saliva se giró para otro trago. Esta es la primera vez que veo una magia que carcome el alma. No tengo idea del alcance de esa magia, pero sé que al estar conectado todo daño que sobrepase su límite podría no solo matarlo, sino que también destruiría su alma, y tú sabes lo que significa que destruyan el alma. Astrea escuchó en silencio las noticias. Su alegría se borró y una preocupación se posó en sus hombros. ¿Crees que debería dejar de ser un aventurero? El dios Dianceps soltó un suspiro cansado por primera vez en mucho tiempo. Ese no es asunto mío, Astrea, solo te advierto de las consecuencias del abuso de esa magia. Entiendo, agradezco tu colaboración. Eres una compañera divina además de una aliada, pero esto no te saldrá gratis si lo sabes. Lo sé, ¿cuánto te debería?
Eso arréglalo con recepción, ahora tengo algunos asuntos pendientes que realizar. ¿Qué sucede? Nada que te involucre, Astrea, pero te diré que el gremio ya no es el mismo desde que te fuiste. Tomando otro trago soltó una maldición por lo bajo mientras se retiraba. Astrea sin más que decir volvió al lado de su hijo. Ryu caminó con desgana la calle familiar que solía recorrer con su familia, un dolor sombrío se envolvió en su corazón, las imágenes fantasmales de sus compañeras aún se mostraban enfrente suyo como si nunca hubieran muerto, podía verlas a ellas felices burlándose de ella. Bajando la cabeza sintió inesperadamente una mano sobre su hombro, debe tratar de superarlo Leon. Alice a su lado sonó levemente, la elfa solo caminando con desgana continuando el camino. Viajando en silencio llegaron a un espacio más calmado, uno que reconocieron con dolor ya que enfrente se encontraba su antiguo hogar, había partes de la mansión destruidas, incluso había varias paredes que parecían a punto de derrumbarse, el hollín en las paredes mostraba el daño del fuego que recorrió todo el lugar, no habían tenido tiempo para volver cuando fue destruido, en ese momento tan lamentable estaban solas y tristes como para preocuparse de un futuro, pero ahora que las cosas habían cambiado, solo podía seguir adelante, ellos eran aventureros y el riesgo de muerte que venía con ese título sin duda eran imposibles de ignorar, entre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar Alice se arrodilló sobre unas rocas para moverlas con relativa facilidad encontrando en ellas varios peluches, Celti, soltando el nombre en un susurro agarró el peluche que tenía forma de un pez. Ryu al verla solo desvió la mirada, estaban posiblemente en el lugar donde las habitaciones se derrumbaron, girando la cabeza a un costado se encontró con los restos chamuscados de una armadura esparramadas entre escombros, esto es de Asta, agarrando lentamente los restos de la armadura de su compañera, se preguntó si estas eran las nuevas que tanto lograba jactarse de que tenía un aumento de resistencia mágica. En silencio los dos miembros de la familia Astrea recorrieron las ruinas de su antiguo hogar para recoger algo de su pasado. Kaguya, Lira habló en voz baja tratando de no llamar la atención, pero con todos los ojos posados en ellos se le era imposible. Lo noté, ¿qué está sucediendo? Sin nada que decir se adentraron en el gremio de aventureros, lugar el cual estaba lleno de aventureros reclamando sobre algo que no entendían. Había aventureros de distintas familias reclamando algo. ¿Qué hacen aquí? Una molesta voz se hizo visible, al girar la cabeza se encontraron con un aventurero que no conoció, ¿cómo se atreven a mostrar sus caras después de lo que hicieron? Cálmate, el dios nos pidió que no hiciéramos nada. ¿Cómo quieres que nos calme? Esas estúpidas nos arruinaron, muchos ojos antes que trataban de ignorar el caos se fijaron directamente en ellas, además de los murmullos nadie más pareció tener una respuesta, ¿qué está pasando? Con una mirada entrecerrada Kaguya esperó algún tipo de respuesta, pero lo único que recibió fue la mirada fulminante de odio. No sabía si era por órdenes de sus dioses que no accionaban o por el miedo que sentían ante aventureros de nivel superior. Deben calmarse, ahora mismo el gremio está analizando todos los casos posibles así que el retiro de cualquier monto de dinero no será posible. Una de las recepcionistas habló lo más alto posible para llamar la atención, pero los gritos de indignación se hicieron más fuertes. Ante el abucheo los miembros de la familia Ganesha intervinieron sacando a los aventureros. Una vez fuera los demás aventureros miraron a los miembros de la familia Astrea. Por su culpa no tenemos dinero, ¿de dónde sacaré dinero ahora? Todos mis ahorros perdidos, justo tenía ahorrado lo suficiente para una espada de la familia Hefestos, todo por lo que luché, habló con indignación mientras caía al suelo llorando. Entre muchos gritos, los aventureros se pusieron a abuchear a Lira y Kaguya, siendo el foco de atención y desprecio de los aventureros, suficiente, deben retirarse ahora mismo, llegando de un salto una mujer de cabellera azul se interpuso entre los gritos y amenazas. La figura que ahora venía acompañada de varios miembros de la familia Ganesha dispersaron a los aventureros de nivel bajo, pero había otros que no se retiraron. ¿Qué sucede Adi? Kaguya dio un paso para cortar distancia con su compañera, por el momento te pediré que guardes silencio, el dios Ganesha quiere hablar contigo, el resto de tu familia ya está en nuestra base, con una mirada de absoluta seriedad, Adi acompañó a las dos chicas fuera del gremio donde los aventureros lanzaron insultos. Era casi parecido a una escolta de criminales. El lugar estaba tenso, los guardias que habían escoltado a la familia Astrea no apartaron la mirada en ellas, cuando llegaron a la base principal de la familia Ganesha Kaguya y Lira vieron suyo adelante a los demás miembros de su familia, Ryu tenía en sus manos algunas pertenencias de sus compañeras caídas, sosteniéndolos como si fueran vidrio.
Alice con los brazos cruzados se encontraba al lado de la diosa, todos estaban rodeados de los guardias de la familia Ganesha. Si la escena enfrente no fuera tranquila, ambas pensarían que las estaban a punto de ejecutar. ¿Se encuentran bien? Astrea habló con una preocupada voz mientras abrazaba a sus hijas. ¿Lo estamos, diosa? ¿Sucede algo? No lo sé, Ganesha me vino a recoger después de que curaron a... Girando la cabeza Astrea espero encontrar a su hijo, pero no lo encontré. Ganesha, ¿dónde está mi hijo? El dios mantenía una postura erguida y orgullosa. Giro la cabeza en confusión. Hijo. ¿Acaso no son ellos? Pensé que solo habían sobrevivido ellos. No, hablo de mi hijo Shiro, es un niño de cabello rojo que estaba conmigo. El dios giró su cabeza a sus guardias que lo acompañaron en busca de respuestas, pero ellos desviaron la mirada. ¿Qué sucedió? Uno de ellos nervioso dio un paso adelante. Vera, cuando estaba saliendo del hospital, había un niño que quería seguirnos, le dijimos que no se metiera y tal vez lo empujamos un poco. Astrea en ese momento tenía su mirada enfocada en ese guardia que sudaba a mares. Él acaba de recuperarse y me estás diciendo que lo atacaste. La incredulidad de su voz resonó en el propio dios Ganesha. ¿Atacaste a un niño herido? Nuevamente el silencio gobernó todo. Ganesha se giró para ver a la diosa de la justicia y haciendo una reverencia se disculpó. Perdona la estupidez de mi hijo, es un buen chico, pero a veces se le olvida que es un aventurero de nivel 2. Ryu al escuchar que su compañero podría estar solo en una ciudad que los miraba con hostilidad pensada en irlo a buscarlo, pero la voz que resonó fue la de Kaguya que lucía nerviosa. Espera, rápidamente Ganesha se opuso, tenemos cosas de hablar Astrea, pasaron muchas cosas desde que te fuiste y esto afectará a tu familia. Más razones para irlo a buscar. Ryu recalcó inquieta lista para irlos a buscar, pero Adi se interpuso. Espera Leon, las cosas no están bien afuera para tu familia, tal vez no lo reconozcan como un miembro de la familia Astrea, pero necesitamos hablar. Enviaré a nuestra familia a buscarlo. Alice miró a su diosa por alguna orden. La diosa en cuestión solo se quedó mirando las nubes de lluvia que se acercaban, presentía que algo malo podía ocurrir. Ganesha, es necesario que hablemos ahora. El dios con la máscara de elefante suspiró cansado. Lo es, no te preocupes por tu hijo, ahora mi familia irá a buscarlo. La diosa miró a sus hijas por un segundo indecisa. Está bien, solo apresúrate en encontrar. Tiene el cabello rojo y tiene los ojos color bronce. Asintiéndola a hablar con sus compañeros y salir corriendo de la base principal. Diosa, ¿estás segura? Alice preguntó preocupada por su diosa y compañero. Lo estoy, no actuaremos de forma irracional, no otra vez. Dándose la vuelta Astrea siguió por detrás al dios Ganesha que guiaba el camino. Ryu como los demás estaban nerviosos por lo que podía pasar, además de preocupadas por el tono de voz de su diosa. Con una cara confundida Shiro se encontró caminando por las calles de Horario. La imagen de estructuras antiguas y personas tiradas entre los escombros le daba una visión muy familiar. Al igual que en sus viajes se encontró con la crueldad humana en su máximo esplendor. Con un golpe fuerte un hombre golpeaba a una mujer que sostenía una pieza de pan, posiblemente lo había robado para poder comer. Con la mirada neutra se adentró en las calles más alejadas de la ciudad. Poco a poco el entorno cambió de un pueblo abandonado a un lugar desolado donde los ojos no se apartaban de él. Tal vez fue su ropa sin parche o la daga que tenía en su cintura, pero la verdad era que los ojos no se apartaron de él. Donde él creía que se abalanzarían o mandarían a una niña o mujer para traerlo a una trampa, se mantuvieron en silencio observando. No sabía si podía identificar a un aventurero por su vestimenta o algo más, pero al final no importó cuando él se volvió a un arco de piedra. Levantando la mirada se encontró con las nubes grises que soltaban vientos fríos que erizaban la piel. Sin embargo, sus mejillas se sonrojaron cuando olvidó dónde estaba el alojamiento donde se hospedaban. Sabía que estaba alejado del ajetreo de la ciudad entre dos puestos de comida, solo es lo que recordaba ya que era la primera vez en la ciudad, no contaba el tiempo que estaba en cautiverio, pero se avergonzó por no recordar dónde estaban hospedados. Para él todas las calles se parecían y sin contar que los guardias se llevaron a su diosa, no supo qué hacer. Por un momento pensado en atacarlos, pero al ver la reverencia y familiaridad entre ellos supo que se conocían. No queriendo ser un estorbo pensó en volver a su alojamiento, pero para su mala suerte se perdió llegando a la parte alejada de todo. En ese momento pensó que su tamaño pequeño era lo que jugó en contra, ya que desde su perspectiva todo fue confuso. Suspirando pensó que sería bueno volver al hospital, pero lo descartó, era en sí un adulto en el cuerpo de un niño.
Cerrando los ojos pensó qué hacer ahora en adelante, solo que sus pensamientos fueron cortados por el jadeo constante de la mujer que sostenía su brazo golpeado. Con un ojo abierto vio que era la misma mujer que había robado el pan al mercader de hace un momento atrás. Mirando a la mujer que se acurrucaba en la orilla de un pilar, se preguntó qué hacer. Esta cuestión emergía en su mente desde hace mucho tiempo, siendo más exacto en el momento que mató a un inocente por accidente, o tal vez por el calor del momento. La pregunta que surgía en su mente siempre era quién es la víctima. Por un lado estaba el mercader que con esfuerzo levantó su tienda para proveer dinero a su familia, y por el otro lado estaba un mendigo que solo quería calmar su hambre o la de su familia. Ambos lados eran representaciones de la necesidad, pero también había un efecto colateral. Si el mendigo robaba al vendedor, afectaba a la familia trabajadora. No es que la otra familia fuera menos que la otra, solo que las consecuencias estaban ahí. Ayudar al mendigo sería perjudicar a la familia del vendedor, y ayudar al vendedor sería como un maltrato a la otra familia. Ambos lados perdían en cualquier lado, solo que esta vez donde el ladrón fue capturado, el cambio fue equivalente: golpeó a cambio de pan. Algo inapropiado, pero a la vez justo. Volviendo su atención a las nubes de tormenta, pensó qué hacer, soltando una leve sonrisa recordada como ese guardia lo había pateado para alejarlo. La diosa no lo vio escucho debido a que estaba rodeada por los guardias, dejando que ese en especial lo golpeara como si fuera un estorbo. Sin embargo, ese idiota no sabía que en el mundo había técnicas para vengarse de otros. Cuando el guardia se fue, se levantó con algo de dolor, pero también con una bolsa llena de monedas. Para su sorpresa había una cabellera blanca que lo estaba viendo desde la ventana. La reconoció como la curandera del hospital. Con una mano levantada la saludó antes de retirarse con la bolsa de monedas. Sacando la bolsa miró las monedas que tenían un valor extraño. No podía leer las inscripciones que tenía, pero los números estaban ahí. Era irónico que lo único que no cambiaba en el mundo eran las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje del universo. Mientras veía la moneda en su mano, sentía la mirada entre las sombras. Decidió no mostrarse en alerta, sino que guardó la bolsa de monedas con tranquilidad. Estaba a punto de llover y posiblemente lo estaban buscando, así que iría a dar un paseo y tal vez obtener algo de información de la ciudad. Sabía que esa facción llamada Evilus había causado mucho daño y que la diosa Astrea había abandonado la ciudad antes de que todo Evilus fuera capturado. Sabiendo que las ciudades nunca se mantenían estables después de algún tipo de cambio político o militar, decidió buscar algo de información. Con su tamaño joven podría pasar desapercibido, o sería algo llamativo por ser tan joven. En cualquier caso, no tenía nada más que hacer. ¿Qué está pasando, Ganesa? Ahora los miembros de la familia Astrea y el dios Ganesa se encontraban en el despacho principal del dios, sentado en un escritorio gigante con decoraciones de elefante. Miró serio a la diosa de la justicia. Astrea, lo que te contaré no tiene que salir de aquí. La diosa mirando levemente a sus hijas para un acuerdo silencioso de mantenerse en silencio. Con las manos sobre su frente, el dios Ganesa tomó aire. Cuando te fuiste y la familia Loki capturó a los miembros ocultos de Evilus, quedándose en silencio soltó el aire que había tomado. Los subestimamos, Astrea. Las palabras de Ganesa estremecieron a la diosa. Parece que tuvieron una última carta que jugar. Levantándose de su asiento comenzó a caminar en dirección de la ventana trasera. Parece que como un acto final digno de un cobarde, destruyeron toda la información sobre el dinero que poseía las familias más débiles y nuevas de horario. Destruyeron toda la información. Imposible, esa información está resguardada en una bóveda protegida y griega. Ese es el problema. Parece que la influencia de Evilus en el gremio fue lo suficientemente grande como para saber eso. Las familias más adineradas que tenían sus fortunas en sus propias bases como yo no fuimos afectados, pero las familias nuevas lo perdieron todo. El gremio, desesperado por este acto cobarde, contó la verdad sobre Evilus y como tu familia descubrió que Evilus estaba en el gremio. Ellos, en vez de verlo como algo positivo, lo vieron como algo malo. Ellos ahora te culpan a ti, Astrea, por hacerles perder su dinero. El gremio trató de llegar a un acuerdo con las familias sobre este tema, pero muchas otras que recién comenzaban se metieron en la pelea. Todo fue un caos, Astrea. Ahora mismo las familias están molestas con tu familia. Fuera de negarlo o apoyarte, el gremio pareció echarte la culpa. Algunos de sus empleados mencionaron que tú armaste toda la captura de Evilus sin ver los riesgos colaterales. Imposible, porque la culparían. No estuvimos aquí cuando eso sucedió. Ryu arremetió molesta, olvidándose que hablaba con un dios. Parece que tu retirada lo vieron como una fuga para evitar la culpa. Pasó casi 2 meses, Astrea. Las familias siguen quejándose. ¿Qué dicen los demás dioses de esas familias?
Muchos abandonan horario, algunos por enojo y otros solo esperan que todo calme. Si paso tanto tiempo, ¿por qué siguen peleando con el gremio? Kaguya pregunta con una cortesía digna, pero la mirada que tenía era desastrosa. Mira, jovencita, el gremio también descubrió que algunos administradores recibían un monto de dinero para que las familias nuevas evitaran los impuestos. Muchos aventureros que deberían haber pagado un monto por la subida de nivel y compra de artículos exclusivos, no lo hicieron. Había mucha corrupción en todo horario y para reforzar este tema, el gremio decidió cobrar esos impuestos. Parece que Evilus lo hizo a propósito, ya que no fue difícil descubrir este fraude. Los aventureros nuevos no están de acuerdo, los dioses de esas familias no saben qué hacer, algunos estaban al tanto de este problema y otros no. Astrea se mantuvo en silencio mirando. No lo sé, me sorprende más que no te hayan abucheado cuando llegaste o te mantuviste oculta cuando llegaste. Negando con su cabeza, Astrea caminó hacia la ventana cercana donde mostraba la ciudad de horario. Yo no tuve problemas al entrar, los guardias me recibieron como siempre, incluso las familias de horario eran normales. Parece que tu reputación en las familias humildes a las que apoyaste durante mucho tiempo no te dieron la espalda. Supongo que se les olvidó avisarte, pero que te trataran como siempre demuestra de qué lado están. Dios Ganesha, ¿esto no afectó a los civiles? Lo hizo, pero en menor medida, ya que el gremio solo controla la mercancía y un pequeño impuesto. La familia Demeter, como es la principal proveedora de los productos a la ciudad, tampoco fue afectada. Tal vez tuvo un pequeño inconveniente con los ahorros de su familia, pero como es una familia grande, sus riquezas normalmente se encuentran en el campo. ¿Qué hay del dinero de mi familia? El dios hizo una mueca y suspiró más cansado. La información de tus ahorros está intacto, Astrea. ¿Te dejaron fuera de esta destrucción? Si te preguntas cómo lo sé, hubo una reunión de emergencia con los dioses cuando esto sucedió. Ahí se mostró el daño ocasionado y los problemas que habría en un futuro, pero algunos dioses estaban en contra de las nuevas normas para las familias. ¿Nuevas normas? Sí, pero eso solo tiene que ver con los dioses nuevos que empezarán a vivir en horario. Imagínate cómo se sorprenderán de los impuestos y demás, cuando recién empiezan sus familias. Esto será más problemático de lo que pensé, Alice comentó mientras sostenía el peluche de Celti. ¿Se puede acceder a la mazmorra? Dando un asentimiento el dios Ganesha sonriendo, se puede entrar a la mazmorra, eso no cambio y ya va siendo hora de la cena. ¿Qué les parece si acompañan a mi familia en una pequeña celebración de bienvenida? Gracias Ganesha. Astrea acepta la cena con una sonrisa divertida. No agradezcas nada, sé lo mucho que sacrificaste en tu lucha contra Evilus y sobre todo la información que me diste salvó la vida de muchos de mis hijos. Yo estoy agradecido contigo y si necesitas algo no dudes en pedírmelo. Con el ambiente tenso cambiando a uno más alegre, Lyra saltó del asiento donde estaba. Tal vez sea inoportuno, pero ¿qué hay de Shiro? Las sonrisas se congelaron y recordaron que había alguien faltante en la reunión. Shiro caminó cansado por las calles de horario que parecían interminables. La lluvia había comenzado despejando a las personas que transitaban las calles. Los vendedores resguardaban sus productos que podrían salir afectados, pero también salieron personas con algunas capas con capuchas. Estas estaban siendo vendidas a un precio de 500 balis. No sabía si era caro o barato, pero al contar las monedas de la bolsa pensó que era algo normal ya que tenía alrededor de 5000 balis en la bolsa. Con su nueva protección contra la lluvia, comenzó a aventurarse por las calles. Mientras caminaba por la calle apareció un recuerdo de fugas. Era uno donde él estaba resguardado bajo un gran escombro, lugar que había sido bombardeado por los soldados y lugar donde estaba preparando algo de comer a unos niños que habían sobrevivido al ataque. Sus ojos mostraban un vacío inmenso, tratando de ayudarlos o darles ánimo. Trató de darles algo de comer, no habían comido en mucho tiempo. Lo podía ver en sus cuerpos flacos casi esqueléticos. Trató de sonreír para aliviar su malestar, pero no surtió efecto. Incluso cuando les dio de comer, sus miradas seguían vacías, como si no les importara vivir. Repentinamente un rayo cayó y la ilusión desapareció. Volviendo a la realidad miró su entorno antes de seguir. Por las visiones que estaba teniendo era más que probable que tuviera estrés postraumático. Para una mente normal esto sería malo e incluso trágico, pero para él, que había vivido toda su vida con el infierno en su mente, fue solo como un recordatorio de sus fallas. Levantando la capucha dejó que las gotas de lluvia mojaran su cabeza. Necesitaba enfriar su mente para no seguir con esas alucinaciones. Mientras despejaba el cansancio y las penas escuchó un llanto seguido de golpes. Con la cabeza fría caminó en dirección del sonido. Al girar dos esquinas y un turril se encontró con un bar.
Supuso que era eso ya que podía oler el aroma a vino barato, sin embargo, su atención se dirigió a un grupo peculiar que estaba pateando a una niña. ¿Cómo te atreves a tomar mi dinero? Con una fuerte pata el pequeño cuerpo de la chica se levantó del suelo. Al volver a tocar el piso el sonido de algo rompiéndose resonó en la calle. En vez de preocuparse por la posible fractura, estos comenzaron a reírse. No creas que tus lágrimas nos arruinarán nuestra noche especial. Si tanto quieres dinero, vende ese cuerpo inútil que tienes. Estoy seguro que alguien querrá probar la basura que puedes ofrecer. Sin nada más que decirse se giraron para volver a la taberna, dejando a la niña herida bajo la lluvia. Desde las sombras el camino para ver el estado de la chica, que ahora estaba desmayada por el intenso dolor. Cargando a la niña en brazos comenzó a alejarse del bar. Los hombres que la habían atacado no parecieron notarlo ya que estaban riéndose divertidos. Mirando el estado de la chica pensó en volver al hospital donde fue atendido. No sabía cuánto costaría que la curaran, pero no perdía nada si no lo intentaba. Perdonen la mala ortografía, espero se entienda. ¿Alguna sugerencia para la trama? Porque lo haré un poco triste en algunas partes y en otras sádicas. Fin del capítulo 17.